Muy bien. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Yosimar Chirinos y el día de hoy vamos a estar continuando con nuestra clase de Historia del Perú. Así es. Y en este caso vamos a continuar con la independencia del Perú, claro que sí, pero con la corriente libertadora del norte. ¿Ok? Bien. Para ello, o antes de iniciar, vamos a mencionar algunas recomendaciones, ¿no? Como en toda videoclase, primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Bueno, acá se saltió, aquí estamos. Mantener el volumen adecuado que permite escuchar mejor la clase, eso sí, hemos cambiado el hecho de utilizar audífonos, ya que algunos expertos no recomiendan del todo saludable utilizarlos, ¿ok? Sin embargo, con volumen adecuado nos vamos a referir a colocar el celular, la laptop o computadora en un volumen que me permita a mí fácilmente poder oír la videoclase, ¿ok? Bien, evita realizar también otras actividades mientras observamos el video. Creo que eso ustedes lo tienen claro, por supuesto que sí, ¿no? Y recuerda tomar apuntes de la clase para tu ESC, como también para el cuaderno, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Ok? Y ahora anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, entonces, vamos a hablar acá acerca de la primera parte, ¿no? La corriente libertadora del sur, ya por un lado lo estamos dejando atrás, ¿no? Recordamos que José de San Martín, pues, eh, no pudo concretar sus ideas, ¿no? De formar una especie de república, digámoslo así, pero con un poder absoluto, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Con una república absolutista, por así mencionarlo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que iba a tener el poder absoluto, ¿no? En este caso vamos a ver qué es lo que propone Bolívar, ¿no? Para ello Perú, pues, lo invita. La invitación a Bolívar en la misión de Sánchez y Olmedo. ¿Qué nos dice? ¿No? Simón Bolívar recibe la invitación de José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo, ¿no? A nombre del Congreso, así es. Esta misión de Sánchez y Olmedo es justamente invitar a Simón Bolívar. Entonces, el 1 de septiembre de 1823 llegó al Callao Simón Bolívar y fue recibido por Torre Tagle, ¿no? El Congreso le confirió la suprema autoridad militar política del Perú, para luego otorgarle el título de dictador supremo del Perú, directamente así, colocarle el título, ya. Bolívar llegó a Perú, pisó Callao y de frente le dieron el título de dictador supremo del Perú. ¿Y por qué? Porque pues ya venía con un prestigio, es decir, con un historial muy prometedor atrás de él, ¿no? Como la batalla de Boyacá en Colombia en 1819, en Carabobo en Venezuela en 1821 y en Pichincha en Ecuador en 1822. Todos estos países ya estaban siendo desalojados o despojados de la realeza, vamos a decirlo así, es decir, de España, ¿ok? Bien, entonces Simón Bolívar llega, ¿no? Y nos va a decir acá que hay, pues, tres momentos, ¿no? La primera, ¿no? Bolívar en el Perú, las conspiraciones, ¿no? Las conspiraciones que hay. Primero, la conspiración de Ribagüero, ¿no? Ante formar una especie de poder absolutista, también vamos a reformarlo así, ¿ok? Y esto, al enterarse Simón Bolívar de ello, mejor dicho, va a buscar capturarlo, ¿no? Capturarlo de alguna u otra forma, pero Ribagüero va a terminar, digamos, huyendo de esta escena, ¿no? Conspiración, es decir, ir en contra de lo que en este caso Bolívar ya iba a ser como autoridad suprema, ¿no? Entonces, la conspiración de Rivagüero pues va a tratar justamente de ello, ¿no? De ir en contra de las ideas de Bolívar hasta si es posible despojarlo del poder, ¿no? Despojarlo del poder, ¿no? Luego de ahí también va a haber otra conspiración, la ejecución de José Olaya, ¿no?
donde ahora vamos a conocer más adelante un lema de él, y la conspiración de Torre Tagle. Así es, la conspiración de Torre Tagle, que bueno, vamos a ver ahora un poco más adelante de qué trata, ¿no? Estas conspiraciones en sí. Acá, por ejemplo, tenemos una foto más de cómo fue la ejecución de José Olaya, ¿no? Una representación en la Plaza de Armas de Lima, ¿ok? Así es, así es. Fue en el centro de la ciudad su ejecución de este personaje. Pero para ello tenemos que ver primero esto, la Constitución de 1823. ¿Qué nos dice? ¿No? En noviembre de 1823, el Congreso terminó de discutir y aprobar la Constitución, de abierta tendencia liberal, no liberal. Es considerada la primera Constitución peruana propiamente dicha. Así es, la primera Constitución. No obstante, es decir, pero en vísperas de su promulgación, de promulgarlo como una ley, como una Constitución, el mismo Congreso aprobó una resolución para suspender el cumplimiento de los artículos incompatibles con las supremas atribuciones concedidas a Bolívar. Es decir, tuvieron que suspender esta constitución, ¿no? Quiere decir que la constitución de 1823 murió así, antes de nacer, ¿no? Pero debemos entender que fue la primera constitución peruana propiamente, ¿no? Ahora, vamos a conocer un punto 3. Acá, la campaña real. ¿De qué nos habla esta campaña real? No, en abril de 1824, Bolívar organizó en Trujillo un ejército de 8.000 hombres. Ya, recordemos que antes de eso Bolívar sufrió conspiraciones, ¿no? Por Torretale y por Ribagüero, que iban a pues terminar huyendo, digamos, de Lima, ¿ok? Para pues no ser así atrapados, en este caso entre comillas atrapados por Bolívar, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. La campaña real de España, recuerda, nos dice, en abril de 1824, Bolívar organizó en Trujillo un ejército de 8.000 hombres y se dirigió a la Sierra Central para seguir concentrando fuerzas. ¿Ok? Bien, entonces acá vamos a ver que ya Bolívar empieza a organizarse en Trujillo, ¿no? Con unos 8.000 hombres aproximadamente. Y se va a dirigir a la Sierra Central para seguir sumando fuerzas. Acá vamos a ver dos batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín nos dice que se da el encuentro el 6 de agosto de 1824, en donde en la Pampa de Junín. Canterac, en que en ese entonces era quien estaba al mando de los realistas, de los españoles. Bien, y entonces, ¿cómo se va desarrollando esta batalla? ¿No? ¿Qué nos dice? La infantería y las artillerías no participaron. Fue una batalla de sables, bayonetas y lanzas en sí, como pueden ver en la imagen de acá abajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la infantería pues todavía no estaba preparada, ¿ok? No estaba camuflada, ni estaba dentro de lo que era esta batalla en sí. Es decir, no se encontraba cerca, al igual que las artillerías, ¿no? Es por eso que no participaron de esta batalla en un inicio. Vamos a ver qué sucede, ¿no? El triunfo parecía darse para los realistas, para los españoles. Ya Canterac, ¿no? ¿Quién estaba al mando de los realistas? Y estaba cantando victoria. Pero ¿qué pasó? Bolívar, Bolívar retiró, ordenó la retirada. ¿Ok? Ordenó la retirada al no tener artillerías, al no tener infantería. ¿Quién iba a hacer la infantería? Aquellos soldados que fueron de pie. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los que lucharon? Solamente los que iban en caballo, en este caso. ¿Vale? Vale, está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Bolívar ordena la retirada al ver que ya no podía. No, ya no puedo, tenemos que hacer una retirada. Pero el mayor André Razuri hizo ingresar al batallón de los húsares del Perú, que cambió el giro de la batalla. Así es, llegaron, ¿no? Digamos, esta especie de infantería, llamado los húsares del Perú, van a ayudar a darle un giro a esta batalla de Junín, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que justamente Canterac se vea sorprendido, ¿no? Sorprendido y pues tuvo que retirarse al Cusco y Bolívar regresó a Lima tras la primera gran victoria en la que
se denominaba la batalla sin humo. ¿Por qué sin humo? Justamente porque no había infantería y no había artillería, ¿no? Entonces, en un cerrar y abrir de ojos, Bolívar se dio cuenta que la torta se había dado vuelta a su favor de él y de Perú, pues, ¿no? Entonces, así fue como consolidó su primera batalla en Junín, ¿no? Bolívar, victoriosamente. Y ahora la batalla de Ayacucho nos dice que se realiza en Sucre, mejor dicho, Sucre fue el jefe del ejército, del ejército libertador y los guerrilleros, acá este de él no debe estar, ¿ok? Solamente debe decir que Sucre fue el jefe del ejército libertador y los guerrilleros montoneros estuvieron al mando de Marcelino Carreño. Ambos, ambos se iban a enfrentar en contra de los realistas, de los españoles. ¿Ok? Entonces nos dicen que los realistas salieron de Cusco con unos 9.000 hombres aproximadamente, y en su mayoría eran peruanos, imagínense, ¿no? La batalla final se llevó a cabo en las Pampas de la Quina, el 9 de diciembre. Bien, acá vamos a ver un poco de ello, y nos dice que la táctica de Sucre y la falta de moral de los realistas determinó el triunfo final de los patriotas. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de moral, es decir, si bien es cierto, salieron de Cusco 9.000 hombres, que en su mayoría eran peruanos, ¿ok? Y si los pones a luchar contra otros peruanos, claro que muchos no se van a sentir bien moralmente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy peleando contra mi hermano peruano, en vez de sacar a los españoles, ¿no? Estaban del equipo realista, ¿no? Del equipo español. Entonces, muchos posiblemente se dieron cuenta de ello, otros, pues, simplemente no quisieron pelear o fue una táctica utilizada y fue así como justamente se va a dar el triunfo final de los patriotas, ¿no? Entonces fue un encuentro dramático, claro que sí, pues había peruanos en ambos bandos, ¿no? Había en ambos bandos, lo cual pues significaba que había muy poca cantidad de españoles que eran los que estaban generando ese conflicto aquí, ¿no? Entonces la Serna, eh, el virrey La Serna fue capturado, así es, este virrey español fue capturado y Canterac, ¿no? Que estaba al mando de los realistas, ofreció una rendición sin condiciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, me rindo, me voy a rendir, pero no pido nada a cambio, no pido condiciones, ni nada. Entonces, fue así como vamos a ver qué pasa en esta capitulación de Ayacucho. ¿Qué es lo que sucede? Una vez con estas derrotas para España y estas dos victorias en la batalla de Junín y batalla de Ayacucho. Cabe recalcar que esta batalla de Ayacucho fue la última que tuvo el Perú contra España para que puedan retirarse. En ambas ganó y ahora vamos a ver qué nos dice la capitulación de Ayacucho, ¿no? Dio término a la guerra. Esta capitulación fue firmada por Canterac y Sucre luego de la victoria patriota. En ella, España reconocía la independencia del Perú a cambio de un pago o deuda de la independencia. Una especie de indemnización de guerra todavía pedía España. Imagínense, ¿no? ¿Ok? Es decir, bueno, hay tantos muertos, hemos gastado tanto, hay muchas cosas por reparar, etcétera. Todo eso se le pedía a Perú, a pesar de que había sido España quien invadió tal vez en su momento. Tal vez no, quien invadió en su momento, ¿no? Bien, entonces es lo que vamos a ver en primer lugar en esta capitulación de Ayacucho, que va a ser un pacto, ¿ok? Y más que un pacto, un documento que avale o que proteja, ¿no? Al Perú, y obviamente haga que, pues, otra vez, tanto Candera, Sucre y otros españoles no regresaran a Perú, ¿no? Pero a veces sabemos que los documentos no se cumplen tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque la batalla de Ayacucho, ¿cuándo llegó Bolívar? Aproximadamente en el año 1823. Ujú. Pero en 1821 ya estábamos declarando la independencia. Entonces, ¿de qué hablábamos si todavía estaba España acá? ¿Verdad? A eso, ¿no? Que en una cosa es en el papel, 1821, y ahora en 1824 vamos a ver la verdadera retirada de España. Entonces, esta capitulación de Ayacucho sí fue un documento, así como el de 1821 de la independencia, pero en este caso sí se va a cumplir tal cual ahí,
¿no? En el documento, además, decía que los patriotas permitieron a los realistas la opción de quedarse en el Perú, ¿no? La opción de que a los realistas la opción de quedarse en el Perú transformados en ciudadanos de la nueva nación, respetándose sus propiedades o, en todo caso, embarcarse a España si en caso no les gusta respetar las propiedades de lo que ahora va a ser la nueva República del Perú, ¿no? La mayor parte de los oficiales realistas prefirieron el regreso a la península ibérica, es decir, a la península de, pues, europea, ¿no? A su país de España, ¿ok? Bien, entonces no hubo problema, pueden irse, pueden retirarse y hasta luego, ¿no? O adiós, adiós españoles. En este entonces es lo que le decía, pues, esta capitulación de Ayacucho, ¿no? Gracias a Simón Bolívar también. Ahora vamos a ver acá una dictadura de Bolívar. ¿Qué es lo que dice? Bolívar convocó al Congreso luego de esta capitulación de Ayacucho, ¿no? Y va a decir que presenta su renuncia, ¿ok? Congreso del Perú presenta mi renuncia. El Congreso lo evaluó y prorrogó, es decir, extendió su mandato, pero para dejarlo en libertad de acción, es decir, para que Bolívar no tenga una responsabilidad de por medio de hacer algo netamente por el Perú. Sin embargo, Bolívar va a utilizar ese tiempo para una idea que él tenía, una idea política. No es ideología política, es la integración de las repúblicas emancipadas de España, es decir, de las repúblicas o países que han sido liberados de España, ¿no? La integración de estos países. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Dos cosas, el Congreso de Panamá y la Federación de los Andes. El Congreso de Panamá nos dice que Bolívar convocó este Congreso para hacer realidad su sueño de concretar el proyecto de la Federación Continental, es decir, crear una defensa equilibrada de los países americanos frente a intervenciones europeas, es decir, a estar preparados por si España vuelve, por tal vez si viene Inglaterra, Portugal, Francia, algún otro país. América tiene que estar preparada, es lo que decía Bolívar. Para ello invitó a este Congreso de Panamá a las repúblicas de la Gran Colombia, a Chile, Argentina, México y Guatemala, a los cuales no asistieron Chile y Argentina, ¿no? ¿Y qué pasó con este Congreso? Pues el Congreso fracasó porque los acuerdos no fueron ratificados por sus propios gobiernos de cada país, ¿no? Es decir, no le tomaron mucho interés. Sin embargo, imaginemos que otra vez hubiese querido volver a España, ¿no? Con más ganas, o con esas ideas de revancha, ¿no? Entonces hubiese podido generar mayores conflictos al Perú y a otros países, ¿no? Entonces Bolívar, al ver eso, luego de 10 conferencias, nos dice que va a desistir de este Congreso de Panamá, ¿no? Porque no alcanzó los objetivos que deseados o que se esperaban, pues, lograr, ¿no? Entonces tuvo que concretarse en un proyecto más realista. ¿Y cuál era ese proyecto? La Federación de los Andes, ya no de todo Panamá o América, ¿no? ¿Dónde iban a participar? Pues los propios gobiernos o repúblicas que él mismo también había logrado independizar, como en ese entonces la llamada Gran Colombia, Perú y Bolivia, ¿ok? Ahora, perdón, acá, continuamos. Bolívar nos dice que ideó un gobierno fuerte, del cual sería presidente rigiéndose en los principios de la Constitución Vitalicia de 1826. Vamos a ver qué dice. Retiro de Bolívar. Bolívar encontró fuerte resistencia en los países integrantes, en Colombia, en Bolivia y en Perú, a raíz de la anarquía que había aumentado en la Gran Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Fuerte resistencia, es decir, eh, no iban a estar de acuerdo del todo Colombia, ¿no? Más que todo la Gran Colombia, en que pues se realizara esta constitución vitalicia, ¿no? Entonces para ello Simón Bolívar tuvo que dejar el Perú el 23 de septiembre de 1826. Antes de partir, nombró un consejo de gobierno, presidido por Andrés de Santa Cruz, quien promulgó la constitución vitalicia, ¿no? A la que pronto se opusieron los liberales, ¿no? La mayoría de personas que lograron su abolición de esta constitución vitalicia a inicios de 1827. Entonces,
Ya no tenía nada más que hacer Bolívar. Esa constitución vitalicia no dio resultado a raíz de que pudo formar esta federación de los Andes, ¿no? Le dijo a Colombia, Perú y a Bolivia, júntense ustedes tres. Yo voy a formar un gobierno de ustedes tres, y yo voy a ser el presidente de ese gobierno. Voy a construir o voy a regirme en los principios de la constitución vitalicia que creé en 1826, ¿no? ¿Y qué decía esa constitución vitalicia? Que, digamos, la persona que estaba a cargo de poder se iba a hacer cargo hasta sus últimos días de vida. Entonces, iba a ser una dictador, es decir, no se iba a respetar la democracia, ¿ok? Por eso que cuando promulgó esto en 1826, en 1827, pues rápidamente lograron la abolición de esto, de esta constitución vitalicia, ¿no? ¿Quiénes? Los liberales, los peruanos, aquellos que estaban en contra ya de que no haya democracia, ¿no? Ya estaban cansados de que no haya, ¿ok? Entonces fue así como termina esta corriente libertadora del norte, ¿no? Y recordando un poco en la línea de tiempo la llegada de Bolívar en 1823, luego en 1824 la batalla de Junín, en 1825 la fundación de Bolivia y en 1826 la constitución vitalicia, ¿no? Bien chicos, entonces eso sería todo. Hay una tarea domiciliaria en la página 24 del 1 al 5, y más tarde en la asesoría vamos a hablar de realizar este trabajo de investigación número 3, ¿ok? Nos vemos luego y muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.